la forma de alabar, de orar. Amén. Amén. Hay algo que ustedes no saben, pero desde que la conozco siempre le han gustado alabar a Dios. Amén. No oye más música que alabanza. Amén. Jamás he visto que ponga una canción mundana, fíjese. Jamás. Todos los días, a cualquier hora, adora y alaba a Dios. Ayer veníamos en el carro y desde la mañana que salimos veníamos oyendo música cristiana. Amén. Eran las 7 de la noche y seguíamos oyendo música cristiana en el carro. Aleluya. Le digo, amor, ya déjame poner otra. Mejor lo apagamos. Amén. Pero desde pequeña ha sido así. Y mi idea para entrar en lo que es la predicación, les invito a que abran su Biblia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios. Del versículo 23 al 28. Este mes vamos a estar hablando sobre la pasión. Hermano. Hace 8 días el hermano Héctor nos predicó de la pasión de Cristo y de ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Un amor que a veces no podemos entender porque la verdad somos malos. Pero aún así Dios tiene misericordia y nos ama por sobre todas las cosas. Segunda de Corintios 11, versículos del 23 al 28. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 11, del 23 al 28, dice así. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Estamos hablando de un hombre que se llama Pablo, Amén. uno de los más grandes apóstoles. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor. En esta hora le pedimos que tenga bondad y misericordia, Señor. Y agradezco infinitamente la oportunidad de poder predicar su palabra una vez más, Señor. Yo le quiero pedir en este momento, Señor, que usted bendiga a toda su iglesia, Señor. Una iglesia por la cual usted ha pagado un precio muy alto en esa cruz del Calvario, derramando hasta su última gota de sangre. Yo le pido en este momento que su poder y su Espíritu Santo fluya en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y mi mayor propósito es entender lo que tenemos que hacer, Señor, con pasión para agradarlo. Yo le pido todo esto en ese nombre maravilloso, en el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. La palabra pasión es una acción, es un sentimiento. Es un sentimiento que los seres humanos podemos tener, que puede dominar nuestra voluntad, puede perturbar la razón y puede dominar muchas cosas de nuestra vida cuando tenemos pasión. Eso es lo que dice el diccionario. Pero si nos vamos a la Biblia, lo que realmente significa pasión es sufrimiento o padecimiento que tiene otro contexto totalmente diferente. Dios pide que hagamos muchas cosas. Si usted lee la Biblia, va a haber un conjunto de normas, unas cosas que Dios nos pide que hagamos todos los días. Y esta palabra que Él ha puesto en su Biblia, en la Biblia que tenemos todos en nuestra mano, en su celular, donde usted la tenga, esta palabra de Dios no ha cambiado durante muchísimos años. Tenemos 2022 años, más todo lo
hacia atrás, yo creo que será 4.000, 5.000 años, no sé. Pero en todo este tiempo de 4.000 años la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios nos pide que seamos justos, que hablemos con la verdad, que tengamos misericordia, que amamos a nuestro prójimo, que seamos íntegros. Los 10 mandamientos nos dicen que no robemos, que no defraudemos, que no digamos mentiras, no mientamos. Todas esas cosas ahí están. Y a lo largo de estos 4.000 años no ha cambiado absolutamente nada. Su palabra ha sido la misma. Lo que pide Dios para con nosotros es lo mismo, siempre. Y Dios sabe que realmente cuando cumplimos la palabra de Dios y cumplimos todas estas cosas que dice la Biblia, nos va a ir bien. Existen generaciones, y fíjese que el ser humano a través de los tiempos ha ido cambiando la mente. Este pasaje que acabamos de leer realmente es algo que, híjole, yo creo que nadie de los que estamos aquí podríamos padecer lo que padeció el apóstol Pablo. No es sencillo. Y en aquellos tiempos, por la cultura, la forma de vivir de Pablo en aquel tiempo, la verdad que era realmente más difícil y más complicado que ahora. Ahora, si alguien lo quiere apedrear o azotar, lo primero que hace es poner una demanda y de derechos humanos y no los puedes tocar, y totalmente diferente. A lo largo de las generaciones, la mente de los hombres y las mujeres se ha ido cambiando. Ahora hay generaciones, la Z, la X, los millennials, y ya los que somos de los 60 creo que ni nombre tenemos, pero aún así, de generación en generación las cosas van cambiando. Ahora, el disfrutar de este tiempo realmente es increíble porque podemos tener un teléfono donde podemos encontrar cualquier cosa en el momento que nosotros quieramos, solamente con un clic, con un dedo, y ya lo encontramos. Y es increíble realmente lo que podemos disfrutar en ese tiempo. Pero fíjese que entre más cosas tenemos, entre más cosas disfrutamos, entre más cosas son fáciles, significa que debe de ser menor esfuerzo, menor trabajo, menor sacrificio, todo más fácil. Y yo no sé si sea bueno o malo. Yo creo que es bueno. Hacer las cosas prácticas en nuestra vida es bueno. Cuando el apóstol Pablo viajaba y era misionero y hacía un viaje y dos viajes misioneros y andaba por aldeas y caminando y le pasaba todo esto, que por los ladrones lo asaltaban, que lo dejaban náufrago allá en el mar, no sé por qué lo aventaban del barco y lo dejaban. Las cosas han cambiado. Ahora ya agarran un avión, los obispos, los pastores viajan rápido, hay un vehículo que los lleva y los trae todo más cómodo. Tenemos un cañón, tenemos bocinas, tenemos todo más fácil. Pero la verdad no sé si sea mejor o peor. Porque realmente este hombre Pablo, que era un hombre apasionado por Dios, en el cual hubo un antes y un después. Usted sabe quién era Pablo antes de ser cristiano. Usted sabe lo que hacía Pablo antes de ser cristiano. Era un hombre, secularmente, en su vida normal, era un hombre muy preparado. Era un hombre de un nivel académico alto. Se había educado ante los mejores maestros. Es como en ese tiempo si fuera usted a la mejor universidad. Yo no sé cuál sea la mejor universidad para usted, pero hay muy buenas universidades de paga. Hay universidades muy buenas públicas, también hay buenas universidades públicas. Pero en el caso de Pablo se educó en lo mejor de lo mejor. Y él en su pensamiento, en sus sentimientos, en su pasión, él creía que no había más que el judaísmo. Y ese celo hacia el judaísmo hizo y provocó en él, por la pasión que tenía, de perseguir a los cristianos. Usted sabe que después de que murió Jesús y empezó la iglesia a caminar, el apóstol Pablo fue un perseguidor. Y los perseguía no para ayudarlos, no los perseguía para animarlos a que siguieran predicando la palabra, sino los perseguía para matarlos.
Dice la palabra de Dios que el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, él estaba ahí y él dio permiso para que lo mataran. Imagínense, Esteban fue el primer mártir. Dice la palabra de Dios que lo desnudaron, que le pidió Pablo que negara la fe, que negara lo que creía, y Esteban dijo que no. Y entonces él dio la orden de que lo matara. Imagínense de aquel tiempo cómo era de complicado. Había dos pasiones ahí: la del apóstol Pablo por su judaísmo y la pasión de Esteban por Jesucristo. El encuentro de dos circunstancias totalmente contrarias. Todos sabemos que lo apedrearon hasta morir. Imagínense ser apedreado hasta morir. Eso es pasión, hermanos. Eso era pasión en aquel tiempo. A lo largo de los años y a lo largo del tiempo, en el cristianismo que convivimos ahora, todos los que estamos aquí, podemos decir que hay niveles. Y no niveles en una forma de hacer diferencias, sino niveles de cómo vamos avanzando cada uno en nuestros tiempos. Los que tenemos más años debemos de ser mejores, ¿está de acuerdo? Los que tienen menos años van avanzando y van luchando para ser mejores. En ese sentido yo digo que hay niveles. El cristianismo no es fácil ni es sencillo. La verdad que no es fácil ni es sencillo. Y no es fácil ni sencillo porque nosotros tuvimos que dejar muchas cosas antes de llegar a ser cristianos. Y más los que venimos de una iglesia católica y venimos de esas circunstancias, a veces no era sencillo, no es sencillo dejar el catolicismo que nos han enseñado por tradición. Por eso decimos que a veces es difícil ser cristiano. Fíjense, en el caso personal, cuando nosotros llegamos al cristianismo y conocimos de lo que es el cristianismo, yo tenía 17 años. Y tuve que elegir entre ser cristiano y elegir entre mi familia, porque toda es católica hasta el día de hoy. Pero llegué a entender perfectamente lo que era Dios. Y para mí fue más importante Dios que a mi familia, fíjese. A mi familia la sigo amando entrañablemente, a mis primos. Tenemos muchos primos de la misma edad, donde convivimos muchísimas cosas como jóvenes, como niños. Pero cuando llegamos a entender perfectamente quién es Dios, dejamos de lado todas esas cosas por creer en Dios. Las cosas cambiaron, las relaciones cambiaron, pero yo puedo decir al día de hoy que valió la pena. Mi vida es diferente gracias a creer en Dios. Yo digo que en esto hay niveles, y no como para hacer una diferencia de más o menos, sino de cómo vamos a avanzar. Todos los que estamos aquí no somos iguales. Venimos de diferentes educaciones, de diferentes estratos, de diferentes formas de prepararnos. Algunos han podido ir a la escuela, otros no han podido ir a la escuela. En ese sentido, somos diferentes. Pero fíjense que aunque somos todos diferentes, todos creemos en lo mismo. Usted como yo cree en Dios, independientemente de lo que somos o lo que hagamos, si somos preparados o no. Y fíjense que con los apóstoles era exactamente lo mismo. Los 12 apóstoles eran totalmente diferentes, Pero fíjense que todos creían en lo mismo. Todos estuvieron dispuestos a padecer lo que fuera necesario por predicar la palabra de Jesús. Amén. Y eso lo podemos ver. Fíjese, el apóstol Pedro, usted sabe que era un pescador. Y en aquellos tiempos sabemos que aquellos que eran pescadores, pues eran gente que no era tan preparada. No había que ir a una universidad para saber pescar, sino que la vida misma nos podía enseñar a ser pescadores, y buenos pescadores, yo creo. Pero también podemos entender que había otras personas más preparadas como el apóstol Pablo. Y en esas diferencias Dios tomaba a cada uno de ellos con un propósito totalmente diferente. La palabra de Dios dice que el apóstol Pedro, con la pura sombra, cuando pasaba, sanaba a los enfermos. Amén. Increíble que la sombra de un hombre pudiera sanar a un enfermo. Ese era el propósito de este apóstol Pedro. En cambio, el apóstol Pablo estaba hecho para otras cosas totalmente diferentes.
por su preparación, por su forma de ser. Él estaba listo y dispuesto para ir a hablar con gobernantes, o sea, con lo de arriba. Ese era el propósito de él. Amén. Nosotros aquí somos totalmente diferentes, pero cada uno tiene un propósito diferente. Unos son maestros, otros son pastores, ministros, otros hacen una comida exquisita. La verdad, el sazón que tienen es increíble. Otros son expertos en manejar lo que es la música. Si me dicen, muévele ahí, ahora no sé si le muevo bien o le muevo mal, porque yo no sé eso. A mí me gusta predicar y trato de hacer lo mejor que puedo, porque estoy hecho para esto. Me he preparado para esto. No todos somos iguales, pero fíjese, no todos somos iguales, pero no todos leen su Biblia, y ojalá me equivoque. No todos somos iguales, pero no todos leen la Biblia, y ojalá me equivoque. No todos somos iguales, pero no todos ayunan, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. No todos somos iguales, pero no todos oran por los alimentos. Yo no sé si usted ore por los alimentos. Amén. Ojalá me equivoque y todos oren por sus alimentos cuando tengan que orar por sus alimentos. Ya no le digo si ora usted 1 hora, 2 horas, en la noche, en la madrugada. No. Yo le invito a que ore por sus alimentos. Hay mucha gente que tiene necesidad en este tiempo. Y a veces no ora uno mismo, cristianos, ni siquiera oramos por los alimentos. Yo sí oro por mis alimentos todos los días. Y agradezco a Dios infinitamente por tener comida en mi casa. Pero también me doy cuenta de que mis hijos no. A veces pareciera que es algo normal tener comida. Y la verdad no. Todos somos cristianos, pero no todos a veces oramos. Fíjese, estas grandes diferencias se pueden notar en cualquier personaje de la Biblia. Imagínese, usted conoce la historia de David. Ese hombre que llegó a ser rey y que Dios lo tiene en un lugar muy especial. Yo creo que lo tiene en un lugar muy especial por el corazón que él tenía, por la forma en que pensaba, en la forma en que se dirigía a Dios. El amor que él tenía hacia Dios era algo muy especial. La relación con Dios y David era algo grandioso. Usted conoce cuando David se enfrentó a Goliat. Fíjese, yo no estoy seguro que lo ha leído o alguna vez le han platicado de la historia de David y Goliat. Cuando los filisteos están en guerra contra los israelitas y están en el campo de la batalla y los filisteos ponen a Goliat y lo ponen ahí enfrente, un hombre grandísimo de 2,5 metros, no sé cuánto medía, aparte de su escudo, su coraza, su espada. Imagínense el hombre, el gigante, diciéndole cosas de los israelitas. Y la apuesta era de que ellos pusieran un guerrero, los filisteos otro, y el que perdiera iba a servir al otro pueblo. Y entonces yo creo que Saúl, que era el rey en ese momento de los israelitas, pues se quedaba viendo a todo su ejército y decía, pues ¿a quién ponemos? Fíjese, todos estaban ahí, pero no todos eran iguales. Yo creo que si el hijo de Saúl, de Jonatán, Saúl le decía a Jonatán, a ver, Jonatán, ¿te toca? No, ¿yo por qué? Yo no. ¿Tú que eres el rey? Yo me imagino, eso no dice la Biblia, pero yo me imagino sus pláticas para cuando estaban ahí enfrente de esa situación. Pero fíjese que llega un hombre totalmente diferente. Un joven que no ha sido preparado para la guerra, pero que tenía una pasión por Dios. Que antes de llegar a ese día, él había tenido una relación con Dios y sabía quién era Dios. Cuando creemos en pasión de Dios, nos enseña quién es Dios. No hay otra forma. En ese tiempo a veces pensamos que debemos de ser cristianos, como dicen ahora, creo que cool. Debemos ser cristianos cool, leves. Fíjese que no. Yo creo que los cristianos deben de ser como ese hombre David que llegó, que tiene una relación con Dios a prueba de lo que fuera. Y esa pasión, fíjese que cuando estaban en ese campo de batalla entre filisteos e israelitas,
Llegó este joven y escuchaba todo lo que decían los filisteos en contra de los israelitas, de miedosos, chillones, sacatones, lo que quieran. Estaban ofendiendo al pueblo de Dios. Y llega un joven y dice, a ver, ¿quiénes son esos incircuncisos? Por ese amor, por esa pasión por Dios. Esa pasión por Dios hizo una gran diferencia entre un ejército temeroso y un hombre que decidió enfrentarlo. ¿Y sabe qué es lo que nos lleva a la pasión? Saber que no estamos solos. Cuando usted se apasiona por Dios, no está usted solo. Y va con esa convicción de enfrentarse a lo que sea. A lo que sea. Enfermedad, tristeza, lo que sea. Ese día llegó este hombre David y dijo, ¿quién es este incircunciso? Y se le queda yo viendo a Saúl. Dice, a ver, yo voy. ¿Tú, David? ¿Cómo crees? Creo que lo quisieron vestir, lo quisieron poner todas las cosas para vestirlo como soldado. Y dije, no. No quiero nada de eso. Nada más mi hombre, 3 piedras, 5 piedras, o 3 piedras. Con esto, sí. Yo creo que cuando lo vio Goliat, se empezó a burlar más y se empezó a reír más. Dice, ¿cómo me mandas esto? Pues, ¿qué acaso soy padre? Se ofendió Goliat cuando vio a David, pero no sabía lo que le esperaba de un hombre apasionado. No sabía lo que le esperaba a un hombre que quería a Dios de una forma totalmente diferente. No lo sabía. Cuando los cristianos apasionados se enfrentan, la victoria es de Dios. Desde antes ya la victoria es de Dios. Se puso David, agarró su onda, y una de las preguntas que se hacen es ¿por qué agarró más piedras y nada más con una arriba a matar? Este hombre agarró más piedras porque a lo mejor tenía hermanos y iban a venir en contra de él otra vez, o alguien iba después a quererle hacer algo, y hay más que yo estoy preparado. Agarró su onda, su piedra, y la lanzó. Un solo tiro y cayó muerto. Eso es lo que sucede cuando un hombre apasionado, creyendo en su Dios, puede lograr. Pero necesita ver eso en el corazón de nosotros. Ojalá haya muchos David. Ojalá haya muchos hombres y mujeres que amemos a Dios de esa manera. Otro hombre como el que acabamos de hablar, del texto que acabamos de leer, es de este apóstol Pablo. La verdad es increíble la historia de este apóstol Pablo. En él hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después, y usted se da cuenta perfectamente de las grandes diferencias. Se da cuenta de las formas de un antes y un después del apóstol Pablo. En Hechos 22:1-5 nos damos cuenta de cómo él fue y de todo lo que él tenía antes y cómo lo explica después de creer en Dios. Miren, en Hechos 22, lo voy a leer. En Hechos 22, versículos del 1 al 5, dice así. Para que usted vea quién era un apóstol Pablo antes. Dice en el 22 de Hechos: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lenguas hebreas, guardaron más silencio y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ese era el apóstol Pablo de antes de creer en Jesús. Pero después de que el apóstol Pablo conoce a Jesucristo, de que tiene un encuentro en ese camino hacia Damasco, su vida es totalmente transformada y cambiada. Usted conoce la historia de ese camino hacia Damasco, de cómo Dios lo tumba del caballo, tiene un encuentro personal con Dios, Dios le habla
y le hace que su vida sea transformada totalmente. Y fíjese que en una de sus cartas habla exactamente del apóstol Pablo después. Y eso está en Filipenses 3:8. Y mire lo que dice después de que creyó en Jesús y después de lo que ya su vida fue transformada, dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Tenía muchas cosas por ganancia este apóstol Pablo. Yo le quiero preguntar ahora, ¿cuáles son sus ganancias? ¿Qué son aquellas cosas que en su vida le toman todo su tiempo? Fíjese, nosotros tenemos un cliente. Tenemos un cliente que tiene un carro, un Jetta, y lo tiene increíblemente cuidado. O sea, ese carro está pulido, tiene todo lo que se imagine. Y una vez platicando con él, le digo, oye, dice, híjole, es que me gusta muchísimo mi carro. No, pues qué bueno. Dice, pero mi esposa dice que lo quiero más a mi carro que a ella. Por la forma en que lo cuida con esa pasión, porque no tenga ningún rayoncito. No, increíble. Fíjese que a veces nos apasionamos y a veces hay cosas en la vida que nos llevan muchísimas cosas y son las cosas más especiales para nosotros. A lo mejor es su trabajo. Su trabajo es tan importantísimo por encima de todas las cosas que se apasionan por él. Fíjese, también cuando vamos a entregar en la noche, nos ha tocado muchas veces que a esa hora encontramos un trailer en la carretera y está lleno de focos. Parece árbol de Navidad. Y los rines están pulidos, se ve cómo van brillando los rines en la noche. Yo digo, yo creo que el dueño de este camión está igual que aquel. Ama más a su camión que a su esposa, por la forma en que lo cuida. Y pobre de que le haga algo a su camión, porque eso es muy importante para él. Yo le quisiera preguntar, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué cosas ha dejado como basura por creer en Jesucristo? En nuestro caso fue nuestra familia. Cambiamos a nuestra familia por Dios. ¿Qué cosas ha cambiado usted por Dios? A veces es el orgullo. No queremos dejar el orgullo. A veces son bienes materiales. A veces yo diría que hasta la televisión es más importante que Dios. ¿Sí? Hay muchas cosas que debemos entender que debemos dejar de hacer sacrificios. El apasionarnos por Dios nos exige un sacrificio. El apasionarnos por Dios nos pide un antes y un después en nuestras vidas. Hace 8 días yo comentaba con mi hermana y platicábamos y yo le decía, el gran parteaguas de un cristiano es cuando recibe el poder del Espíritu Santo. Eso crea en él algo muy especial. Le da otra dimensión a lo que es creer en Dios cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. En el caso de los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, les transformó la vida, les cambió la vida. Cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con Dios en el camino a Damasco, transformó su vida. Ya no fue nunca más aquel hombre que tenía muchas cosas que pensaba que eran más importantes y las cambió. Y su vida realmente fue un antes y un después. Fíjese, yo estaba pensando en lo que es mi familia. ¿Por qué hablo de mi familia? Porque es mi ejemplo de cómo ha sido mi vida. Pero yo creo que hay muchas cosas en sus vidas que pueden ser parecidas y que necesitan ser transformadas. Y si no, cuando menos darle la importancia que tienen las cosas. Por ejemplo, creer en Dios. Creer en Dios debe ser muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Porque todas las cosas que usted tiene vienen de Dios. Amén. A veces pensamos que es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, pero la verdad es que no. A veces es el favor de Dios hacia nosotros. Y entonces Dios nos pide que hagamos cosas. Nosotros, como familia, ¿qué éramos antes? Bueno, entre tantos jóvenes había equipos de fútbol y a mí me encanta jugar fútbol.
Es algo que me apasiona, me gusta mucho jugar fútbol. Todavía sigo jugando fútbol, ya no como antes, ¿verdad? Porque ya nos duelen las rodillas, los tobillos, los dedos, ya. Pero ahí le seguimos porque nos gusta en esa pasión. Cuando era yo joven, con todos mis primos jugaba yo mucho fútbol. Y lo disfrutaba con ellos. Pero ya cuando creía el cristianismo, como jugaba yo el domingo, pues ya no podía ir a jugar fútbol. Y tenía yo que decidir si ir a jugar fútbol o ir a la iglesia. Yo recuerdo que cuando nos iban a evangelizar a nuestra casa, la hermana que nos evangelizó llegaba exactamente antes de que yo saliera para ir a jugar fútbol con mis primos. Y entonces yo tenía que decidir si me quedaba o iba a jugar fútbol. Y yo creo que tomé la mejor decisión. En aquel tiempo dejé de jugar fútbol los domingos, lo cambié a sábado. Pero yo creo que le di el lugar que le correspondía a Dios. Desde ese día, yo creo que ha sido pocos los domingos que hemos faltado a la iglesia, porque le di un lugar muy especial a quién era Dios. Entendí en mi corazón quién era Dios y todas las cosas que Dios me daba. Y lo mínimo que yo podía hacer, pagarle el precio, era que los domingos estuviera en la iglesia. Y así fue con mis hermanos y toda mi familia. Antes de ser, cuando iniciaba yo el cristianismo, toda mi familia iba caminando a Chalma desde Iztacala, como todavía muchísima gente lo hace. Fíjese que para hacer ejercicio es una experiencia extraordinaria, ¿eh? Caminar, la verdad, por el bosque, todas esas cosas, es increíble. Pero fíjese que ya cuando yo empezaba a entender qué era el cristianismo, quién era Dios, qué era la idolatría, que no había que inclinarse, que no había que adorarlos. Cuando llegábamos allá al santuario, uno de mis tíos, que era el que nos llevaba, me decía: hijo, ya pásate, vamos a pasar al santuario para darle gracias, para orar, para estar ahí, rezar. Y yo cuando llegaba ese momento decía: no, tío, yo aquí me espero. O sea, me gusta estar con usted, disfruto la caminada, disfruto el frío de las madrugadas, las lluvias, los rayos, los truenos, el granizo, todo lo que se imaginen, el polvo, la tierra. Luego yo iba caminando como a las 3 de la mañana y por la noche decía: yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si podía estar en mi casa, en mi camita calientito. Pero ahí andábamos. Pero ya cuando llegábamos allá decidíamos y nos decía: vamos a entrar a Santa María, no, aquí. Y llegó un momento en que ya nos fuimos a Chalma otra vez, porque sabíamos lo que significaba ir. Y sabíamos también que había cosas que no había que hacerlas. El simple hecho a veces de ir está ofrendando uno cosas y hay que tener cuidado. Eso era un antes en la vida. Y yo creo que en la vida de todos nosotros debe haber un antes. Hubo un antes. Ahora debe haber un después de creer en Jesucristo. Mire, lo primero que ganamos cuando creemos en Jesucristo, ¿qué es? Nuestra salvación, que no tiene precio. Cuando creemos en Jesucristo y creemos y nos bautizamos en el nombre de Jesús, obtenemos una salvación, un don, un regalo. Usted no tiene nada que hacer para tener ese regalo, sino más que creer y bautizarse en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice: todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es. Es uno de los grandes beneficios que tenemos. A nuestra familia hemos predicado, les hemos explicado, nos han hecho de cosas. Y bueno, yo ya cumplí con decirles. Pero mi ganancia, por creer en Jesucristo, por cambiar todo lo que tenía y dejarlo como basura, primeramente es mi salvación. Que para mí es importantísima. Otra de las cosas que podemos ganar como cristianos cuando creemos en Dios es tener paz. Yo siempre he pensado que si usted no tiene paz y es cristiano, algo está mal. Algo está mal. Si usted llega a la noche y usted está pensando en muchas cosas y no tiene usted paz dentro de su corazón, algo no está bien. Porque los cristianos debemos ir a descansar en paz. Yo espero que así sea. Fíjense, en el caso del apóstol Pablo tuvo que pagar ese precio tan alto. Sufrió, el tiempo aquel fue diferente en el que vivió. Dice la palabra de Dios que leímos, dice: fue azotado 5 veces, 40 azotes menos 1. Así dice.
¿Está de acuerdo? Estuvo en caminos de peligro de muerte, en ladrones, apedreado, en naufragios, muchas cosas. Mire, ese es el precio que pagó en aquel tiempo. El día de ayer yo vine en la noche y acá atrás puse el látigo, acá atrás están las balas y están las piedras como las que usaron, no como las que usaron, sino con las que apedrearon a Pablo. Ese fue el precio que pagaron aquellos hombres y mujeres. Ese precio ya no lo pagamos nosotros, fíjese. Y yo le diría a nuestro pastor, a ver, porque tenemos que dar el ejemplo, pastor, ¿está de acuerdo? ¿Cómo cuántos azotes aguantaremos? El apóstol Pablo dice 5 veces, 40 azotes fueron 200. ¿Qué le parece si saco el látigo y... Pues no 200, 5. Y como usted es el pastor, pues usted va primero. Y después de los 5, sigo yo, para ver si me arrepiento o renuncio o a ver qué. Porque hay que pagar un precio. ¿Qué le parece si a los que son ministros, diáconos, pues ahí están las balas? Ahí están las balas. Para ver si estábamos dispuestos a pagar ese precio que se pagó en algún momento un solo hombre. Es diferente el tiempo, ¿no? ¿Qué le parece si a los que tienen menos de 20 años en la iglesia los llevamos al mar y los dejamos como náufragos y trataremos de regresar por ellos a ver si los encontramos? A ver si no llegan a Filipinas, y si llegan a Filipinas por las corrientes de agua, pues que nos manden una tarjetita, ¿no?, de que ya llegaron allá. A los que tienen menos de 5 años, hermanos, vamos a llevarlos por caminos de muerte donde hay ladrones. Los vamos a llevar a la Morelos, Tepito, Peralillo, y ahí los dejamos a las 2 de la mañana y los recogemos del otro lado, para ver si están dispuestos a pagar el precio. Y mire, este es para despertarlos. Pero realmente el precio que se pagó en aquel tiempo era algo de otro nivel. El precio que pagamos ahora nosotros, hermanos, no se compara en absolutamente nada con esto. Ni los balazos, ni los azotes, ni los apedreados, nada. Y pareciera que en ese tiempo, que es más fácil creer y apasionarse por Dios, es más difícil. ¿Cuánto trabajo cuesta pedir a la iglesia que se apasione por Dios, que lo ame de tal forma que pueda alcanzar a hacer cosas que ni siquiera se han imaginado hacer? De Pablo, como los demás apóstoles, por sus circunstancias tuvieron que pagar un precio muy alto por su amor hacia Jesucristo. Yo le preguntaría si usted está dispuesto a pagar ese precio. No se compara, pero si usted está dispuesto a pagar ese precio. Mire, ya voy a terminar. Significaba en aquel tiempo poner tu vida de por medio. Fíjese, en aquel tiempo significaba poner tu vida de por medio en creer en Jesucristo. Ahora no nos exigen absolutamente nada por creer en Jesucristo. No está nuestra vida de por medio. En aquel tiempo sí. Ya no hay azotes, ya no hay apedreados, ya no hay peligros de muerte como en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué es más sencillo y es más práctico y es más difícil ser apasionado? Mire, yo le quiero proponer, y yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. La respuesta es muy sencilla. Primero, no queremos sacrificarnos. Es triste, pero a veces no queremos sacrificarnos. Queremos todo fácil. Queremos todo y queremos todo al mismo tiempo. Queremos seguir jugando fútbol y queremos ser cristianos. Queremos hacer esto y también queremos ser cristianos. Quiero ir a las fiestas, pero también quiero ser cristiano. ¿Sí? A veces fuman y quiero ser cristiano. A veces toman y quiero ser cristiano. A veces me voy al carnaval y quiero ser cristiano. Queremos todo al mismo tiempo.
Queremos todo fácil. Y Dios nos pide que debemos de ser apasionados. ¿Qué significa? Sacrificio. Hay que sacrificar cosas para poder tener. Creo que en la medida de nuestro sacrificio, de nuestro esfuerzo por agradar a Dios, en la misma medida Dios nos responde. Fíjense. Yo estoy muy seguro que la medida la ponemos nosotros, no la pone Dios. Dios siempre es el mismo. Lo que Él nos pide siempre es lo mismo. Pero mire, yo quiero que entiendan que la medida la pone usted. En la medida que usted se sacrifica y se esfuerza, Dios se agrada y en esa misma medida a usted lo prospera y lo ayuda. Y yo le puedo decir el ejemplo. Mire, usted puede buscar en la Biblia y hay una historia de un rey que se llamó Ezequías. Un rey que hizo las cosas perfectas para Dios. El padre de Ezequías era Acaz. El rey Acaz fue de lo peor que existió. Y cuando digo peor, de lo peor que existió, fue aquel rey que se entregó a la idolatría, cambió todas las cosas en Israel, puso lugares altos, los ídolos. Pero cuando llega este Ezequías, hijo de Acaz, que estuvo influenciado por toda esa forma de pensar, un hombre de 25 años que llega a ser rey, pero que había tenido una relación especial con Dios, y empieza a transformar todo. Él sabía perfectamente que de los ídolos no tenían que estar. Los sacrificios a los ídolos no tenían que estar. El templo de Dios había sido utilizado como ¿cómo dice? Creo que un muladar, así dice. Que era un muladar. Imagínense, el templo de Jehová en Israel era un muladar. Porque el rey Acaz había cambiado su forma de pensar. Pero cuando llega Ezequías dice, no, así no. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende de nosotros, de cada uno de nosotros. No depende ni del pastor, ni de nadie. Depende de usted cómo quiere ser con Dios. Puede usted oír muchísimas predicaciones, pero al final usted es el que decide cómo quiere ser con Dios. Este Ezequías decidió agradar a Dios. Mandó limpiar todo el templo, mandó sacar todo el mugrero, rompió todos los ídolos, limpió la idolatría de Israel. Le dijo al pueblo de Leví, los levitas, que se limpiaran. Hay una palabra específica, que se limpiaran y que se consagraran. La palabra es consagrarse. Los levitas se consagraron, volvieron a poner el templo en orden. Y dice que todo eso Dios lo estaba viendo en este hombre. ¿Y sabe qué pasa con Dios cuando hacemos estas cosas bien? A Dios le agradan. Y a veces no parece que pasa nada, pero a Dios le agrada. Y entonces Dios empieza a actuar de una forma muy especial con ellos. La prueba llega cuando a Ezequías le dicen que va a morir, que llega el profeta y le dice, ¿sabes qué? Prepara tu casa porque ya vas a morir. Es como si en ese tiempo dijeran, pues haz tu testamento porque ya no tardas en morirte. Entonces Ezequías dice que cuando le llegó la noticia del profeta se puso contra la pared y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y dice que antes de que saliera el profeta, Dios le habla al profeta y le dice, regrésate. Regrésate porque he visto las lágrimas de este hombre. ¿Y por qué sé quién es Ezequías? Dile que le añado 15 años más de vida. ¿Sabe qué pasa cuando hacemos lo correcto delante de Dios? Cuando hemos sacrificado muchas cosas por Dios y usted está en una circunstancia difícil y empieza a derramar sus lágrimas, ¿usted cree que Dios las oye? ¿Las ve? ¡Claro que sí! Cuando usted derrama sus lágrimas en su hogar, usted solo en aquel lugar donde usted se aparta para orar y usted derrama sus lágrimas, Dios las mira. Y en la medida que usted ha sido fiel, en la medida que usted le ha respondido a Dios, Dios le va a responder. Ezequías
hacía lo correcto delante de Dios. Y no porque lo ordenaran, sino porque él en su corazón decía, así tiene que ser. Ahora en nuestro tiempo, así debe de ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted sabe lo que tiene que hacer. No necesitamos tanta ciencia para poder saber que debemos de ser justos. No necesitamos tanta ciencia para poder entender que debemos ayudar a nuestro prójimo. No hay tanta ciencia en saber que no debemos de mentir, defraudar, robar, pasarnos de listos. No es tanta ciencia. Y si cuando lo practicamos, Dios lo mira. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted se incline y derrame sus lágrimas? Dios lo va a escuchar. Y la respuesta vendrá. Pero la medida la puso usted. Porque queremos robar, mentir, defraudar. Pero también quiero que me escuche para esto y esto y esto. No es posible. Y no es posible porque la medida la puso usted. Y mire, ya para terminar. En Apocalipsis 12:10. En Apocalipsis 12:10 dice que tenemos un acusador. Por eso Dios no puede bendecir. La palabra de Dios dice que no escucha a los pecadores. Híjole, cuando leí esa palabra dije, terrible. Porque somos pecadores. Y si Dios no escucha a los pecadores, estamos en un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando cometemos un error? Yo creo que siempre cuando empezamos a orar, debemos pedir perdón. Para que no haya nada en nuestra contra. Porque si vamos a pedirle perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios nos va a perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Como que se limpia el camino. Se limpia el camino porque tenemos un acusador. Dice que hay un acusador de tus hermanos de día y de noche. Usted tiene un acusador de día y de noche. Hay alguien que nos está acusando siempre, siempre, siempre. Abel González, ¿cómo vas a bendecir a Abel González? Si hizo esto, hizo esto, hizo esto y esto, ¿cómo lo vas a bendecir? Y Dios está justo que no te puede bendecir. Porque hay un argumento en tu contra. Yo no sé cuáles sean sus argumentos en su contra, pero pida perdón, arrepiéntase cuando empiece a orar. Limpie su camino. Y después de que pidió perdón y Dios lo ha perdonado, pídale. Ya no hay argumentos en su contra. Porque la palabra de Dios dice que todos esos argumentos fueron llevados a esa cruz. Ella pagó el precio por cada argumento, por cada pecado que hemos cometido. Y entonces, las cosas son más fáciles. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, ya para terminar, yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Primero, debemos creer que Dios existe. Y yo creo que todos los que estamos aquí entendemos perfectamente que Dios existe. Ya eso es bueno. Ya sabemos a dónde tenemos que ir. Y el segundo es pagar el precio. Dios nos pide que paguemos un precio, que hagamos un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que yo les pido que hagamos todos los días? Y digo que hagamos. Ore todos los días. Yo le puedo garantizar que si usted ora todos los días, cuando menos por los alimentos, y después otro tiempo para orar por las cosas que usted quiera, su vida va a cambiar. Lea su Biblia. En ese tiempo ya no estamos como antes de leer la Biblia. Antes, cuando íbamos a la escuela dominical, había un reporte de... Siempre nos anotaban, ¿no? En los reportes, ¿cuántos textos, cuántos capítulos leíste? Pues yo 5, yo 10, yo 15. Y así nos pasaban la lista y nos enviaban una lista de cuánto leíamos. Eso lo hemos dejado de hacer. Entre la flojera, el trabajo, el cansancio, a veces no es nuestra cosa habitual leer la Biblia. Debemos leer nuestra Biblia. Y la tercera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos esas tres cosas, estamos del otro lado. Y yo no sé si sea mucho sacrificio. Yo creo que no. Cuando usted lo practica todos los días, se hace una costumbre. ¿Sí? Si usted ora todos los días por sus alimentos, se hace una costumbre en automático en donde esté. Yo cuando iba a la oficina y trabajaba en la oficina, iba a comer a la cocina económica, ahí oraba.
Y a veces yo creo que seguramente se me quedaba viendo por qué estaba yo haciéndolo, pero pues a mí lo que menos me preocupaba era lo que pensaban de mí. Porque sí que tenía que hacerlo. Inclinaba mi rostro y le decía, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por esos alimentos. De un tiempo para acá me estaba levantando a las 4 de la mañana. Algo así como que me levantan a esa hora. Y ya tengo un rato así. Y ya lo primero que digo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ponte a orar. Y entonces a esa hora me acuerdo de todas las cosas que hay en la iglesia, en mi familia, todas las necesidades. Y empiezo a orar. Empiezo a orar, a pedirle a Dios y me quedo dormido otra vez. Así ya ha sido varias veces. Cuando empiezo a trabajar, porque trabajo ahora en mi casa, lo primero que hago, Señor, bendiga mi trabajo. Bendiga esta fábrica. Que todo salga bien, que no haya problemas ahora, que todo fluya sin problemas. Me encomiendo a Dios. Yo creo que en la medida que nosotros podamos hacerlo, Dios nos va a responder. Y ha sido algo muy hermoso, la verdad. Hace 6 meses que yo no voy a la oficina, ya estoy en mi casa trabajando con mi familia. Y la verdad que la vida ha cambiado totalmente ha cambiado, la verdad. Lo único que sé que es que ahora me canso más, porque ya hago un esfuerzo físico, ya estoy cargando bultos y cargando masa y haciendo esto y haciendo lo otro. Un día los voy a invitar para que vean. Un día voy a subir una foto de cómo estoy trabajando, todo lleno de harina. Parezco papazo, no importa. Pero mire, ha sido una gran bendición, porque yo creo que hemos pagado un precio. Mi familia y yo hemos pagado un precio. Y cuando vemos la mano de Dios, créanme que podemos entender que vale la pena. Nuestro deseo ahora es que usted haga ese sacrificio. Fíjese, en diciembre, el 23, 22, algo así, tenemos un vecino que pues, nos conoce de años, hemos estado ahí, tenemos más de 20 años viviendo ahí en San Bartolo. Saqué el coche, lo puse y se me acerca. Dice, vecino, por si no lo veo, le deseo que este año que viene sea muchísimo mejor que el que este y que el otro. Y me dice, y no es cristiano, la verdad no sé qué profeses, la verdad no sé, pero se acerca conmigo y me dice, y usted va a vender 4 veces más. Que venda usted 4 veces más de lo que vende ahorita. A mí me sorprendió lo que me dijo. Y ya pensando en lo que me dijo, digo, vender 4 veces más de lo que vendo ahorita, porque vendo mis dulces, mi mueble. Y ese, el día que no puedo producir más, no hay muéganos, hermanos. Y mire que producimos casi 2.500 piezas diarias. Y falta, nota, quedó un paquete de 50 piezas. Mañana tengo que levantarme más temprano, apurarme porque no sé cómo lo voy a hacer. La medida la ponemos nosotros. Pero también así, en esa medida, nosotros hemos aprendido a desprendernos de lo que tenemos. Pareciera un sacrificio, pero no es un sacrificio. Con Dios es saber hacer negocios. Negocie con Dios. Sacrifíquese y verá que le va a ir muchísimo mejor. Piense en su prójimo. Nosotros como familia hemos pensado en el prójimo, no se imagina cómo. Hay hermanas viudas que venden muéganos. Se los vendemos muchísimo más baratos, porque sabemos que de eso depende ella. Y viudas de cristianos. Estamos a punto de tomar decisiones. Queremos ir a buscar a los ancianos. Ir a buscar ancianos cristianos que tienen necesidades. Y desprendernos de todo. Hace poco mandamos cajas a Puebla sin cobrarlas, porque estoy bendiciendo a alguien más. Es un sacrificio, sí, porque dejo de ganar, pero lo que menos me importa es ganar, porque estoy haciendo un negocio con Dios. ¿Usted cree Dios que me va a bendecir? ¡Claro que Dios me va a bendecir!
Pareciera que es un sacrificio, pero no. Es una bendición grande, grande. Así es como funciona, hermanos. Cuando usted aprende el camino, sabe la relación con Dios, le va a ir muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero se necesita sacrificio, pasión, deseo, amor, amor por el prójimo, amor por Dios, y las cosas van a ser transformadas. Amén. Póngase de pie, por favor. Nuestro más grande deseo es que usted se apasione por Dios, que lo ame muchísimo más de lo que lo ama ahora, y esté dispuesto a pagar los precios, esos precios que Dios demanda para que sea bendecido usted y toda su familia. Sacrifíquese, pídale a Dios que le ayude, transforme su vida y todo va a ser mejor. Amén.